Muy buenas noches, un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Estamos en Su Caso en Casa, el programa de ayuda jurídica, de consultorio jurídico para todos nuestros televidentes. Aquí tratamos de resolver inquietudes relacionadas con distintas áreas del derecho. Nos han preguntado que el programa es muy corto, que a veces no alcanzan a tomar algunos datos de lo que dicen nuestros expertos. Yo les hago la siguiente invitación. Ustedes ingresan a la página web de Teleantioquia, o más bien ingresan al canal de YouTube, y buscan Teleantioquia, Su Caso en Casa, canal de YouTube, Teleantioquia, Su Caso en Casa, y allí van a encontrar distintos programas y ya ustedes eligen cuál desean ver. Si donde hablamos de derecho laboral, de pensiones, de las visas, de sucesiones, de todos los temas que hemos tratado aquí, ahí está entonces, digamos, como el historial de los programas de Teleantioquia en el canal de YouTube. Buscan Teleantioquia, Su Caso en Casa, muy fácil. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, periodista y abogado. El tema de hoy es, como decimos nosotros coloquialmente, tema taquillero. Está relacionado con las visas, porque con el tema de las visas hay cualquier clase de realidades, de mitos y de aspectos que también tenemos que tener en cuenta, porque este es un trámite que a muchas personas nos interesa realizar o mantener, porque el hecho de tener la visa no significa que ya usted la tiene de manera indefinida o ese derecho lo tiene de manera indefinida. Hay ciertos cambios y ciertos tips que debemos tener en cuenta, y por eso hemos invitado al doctor Gonzalo Parrado, quien es abogado, pero adscrito a la Embajada de los Estados Unidos, así que tiene, digamos, toda la propiedad para hablar sobre este tema. Doctor Gonzalo Parrado, qué bueno tenerlo nuevamente por aquí. Hola Juan, genial otra vez estar contigo y que hoy hablemos de este tema que además, como tú lo dices, taquillero, está lleno de mitos, de creencias, de consejos mal dados por quienes no manejan el tema, y obviamente cuando vamos a presentarnos estamos llenos de una cantidad de telarañas que finalmente van a llevar al traste con ese deseo de tener nuestra visa. Vamos a aprovechar muy bien el tiempo, vamos a hablar en lenguaje muy sencillo para que la gente nos entienda, sin adornarnos jurídicamente. Vamos a hablar de manera muy sencilla, y aquí tengo pues un libreto, pero vamos a romper un poco el esquema y empecemos por una de las inquietudes. La gente dice, no, desde que asumió como presidente Donald Trump, ya las visas se volvieron un problema para los colombianos. ¿Eso es cierto o es verdad? Bueno, ¿O no es la verdad? verdad es que se han extremado los controles cuando en tema de visas de no inmigrante. ¿Qué son las visas de no inmigrante? Son las visas para las personas que no van a vivir en los Estados Unidos. Es decir, esas visas para ir a estar temporalmente en los Estados Unidos son las que ahora, a partir de enero de este año, del 2017, son mucho más exhaustivos en la revisión de los datos que se consignan. Entonces, realmente, lo que yo les digo a las personas que consultan con nosotros es simplemente decir la verdad, simplemente es buscar la visa adecuada para su necesidad, porque muchas veces, ¿qué pasa? Un ejemplo, quiero estudiar en los Estados Unidos y voy y busco una visa de turismo. Esa no es la visa adecuada para estudiar. O otras personas, yo me quiero ir a casar a los Estados Unidos y va y tramita una visa de turismo. Esa Tampoco. no es la visa adecuada. Entonces muchas veces, mira, Juan, que no es el tema de las visas, sino el desconocimiento sobre el tema, y a veces se buscan estas empresas o los tramitadores, y a veces este tipo de personas terminan enredando en lugar de ayudar. La pregunta, ¿un tramitador me sirve? Una agencia de viajes que le dice, yo le ayudo con la visa, pero cómpreme este paquete de viaje, que eso le va a ayudar. Sobre esos tipsitos, cuando yo voy al sitio de evaluación por primera vez en la Oriental, allí hay una entrevista, pero también hay otra en Bogotá, que en esa entrevista ya dicen que se sabe la vida de uno porque ya uno llenó el formulario. ¿Eso es cierto o no es cierto? ¿Qué hay que tener en cuenta? Primero voy a aclarar, los intermediarios debe usted buscarlos cuando obviamente no conozca, no sepa o se enrede usted con el tema. Claro. Pero ¿qué debe analizar respecto de un intermediario? Sea agencia de viajes o sea una empresa que tramite visas, usted debe mirar 4 aspectos. El primero, que esta agencia o este tramitador no le sugiera mentir. Cuando una persona, un tramitador o una agencia le dice, usted no diga esto de que es verdad, es decir, no diga que es casado. Que infle la hoja de vida. Sí, diga que usted se gana más dinero que el que realmente se gana, no vaya a decir que tiene familia. En el momento en que una persona de estas a usted le sugiere mentir, empezó usted mal.
porque en Estados Unidos, para el sistema migratorio, el omitir información, el adulterarla o decir o cercenar la verdad se considera un fraude y eso puede llevar a una sanción de inelegibilidad de hasta por 10 años. Segundo, si esta agencia o este tramitador le ofrece empapelar, lo que es empapelar es darle extractos falsos, es darle una identidad falsa, títulos que usted no tiene, esto igualmente puede llevarlo además a un proceso penal por falsedad en documento privado. Tercero, cuando una agencia o un tramitador le ofrezca un paquete turístico, el cual según esa persona va a ser garantía de obtener su visa, también es falso. Ahí va mal también. Claro, porque la primera recomendación es que da la Embajada de los Estados Unidos: no adquiera tiquetes o paquetes de turismo sin obtener su visa. Y lo cuarto, cuando estas personas que le ofrecen el servicio le estén garantizando la obtención de su visa. Primero, no existe garantía por parte de nadie. Nadie la puede prometer. Nadie puede prometerla. En teoría. Exactamente, porque todo depende, y ahí vamos a tu última inquietud, y es, cuando yo me presento en la embajada, saben todo de mí. Sí, falso. Porque uno cree eso, uno dice, no, ¿Es ya falso? ¿Para qué voy a la entrevista si ahí cuando yo estoy en esa cabinita ahí, muerto de susto en Bogotá, supuestamente ya saben quién es uno y de dónde viene y qué hace? Eso es otro mito, no es cierto. Cuando usted se presenta en la taquilla, cuando usted lee con la pistola de lectura, que es una pistola de código de barras, leen su formulario, que usted lo pone así, hasta ese momento el funcionario tiene conocimiento de su perfil o de su información personal. Como lo básico. Exacto. ¿Qué hace entonces en ese momento el entrevistador? Que es un funcionario consular, el que le decimos normalmente cónsul, pero es un funcionario consular. Es como un psicólogo, psiquiatra para poder, porque para mirar detalles de si uno está nervioso. Estas personas son preparadas en perfilación y obviamente en el manejo del lenguaje semiológico. La semiología es el lenguaje de los signos. Entonces, esta persona empieza a preguntarle, normalmente todo parte de 3 preguntas básicas. Primero, ¿usted a qué va? ¿Para dónde va? ¿Y con qué dinero? ¿Con qué va? ¿Con qué va? Y de ahí ya se desprende todo lo demás. Entonces, si usted no es coherente o su información es vaga, yo normalmente recuerdo un caso de una clienta muy querida. Ella dijo en su información personal: soy viuda, soy ama de casa y me voy con mis amigas para Las Vegas una semana. Primero, una persona, una mujer de una edad avanzada, viuda y ama de casa. Se nos queda por allá. Yo digo, ¿qué pasaba? Mi clienta, que la quiero mucho, saludes, ella sabe quién es una empresaria muy exitosa, pero obviamente todo lo recibió de su esposo. Y entonces ella vivía de la renta de las propiedades que le dejó su esposo, entonces no era ama de casa, es rentista de capital. Ahí no dijo esa información. No dio. Otros aspectos. Pero no porque, pues en teoría, no se iba a quedar en Estados Unidos porque no tenía necesidad, pero omitió información. Mira, Juan, tú lo primero que diste, se va a quedar. Si yo eso lo pensaste tú, imagínate el funcionario que ve una señora que le dice viuda, que es viuda, no ama de casa que lo y se amarre va. a Colombia, claro, nos queda por allá. Entonces, faltaba información. Y a veces, o cuando contestamos, ocupación, comerciante. ¿Comerciante de qué? Sí, eso es muy ambiguo. Yo les digo, comerciante es desde la persona que va humildemente a vender los dulces o los chicles en el semáforo hasta el gran empresario. Somos comerciantes. Sí. Tú y yo somos comerciantes de nuestra profesión. Hay que especificar. Y a veces ese es el error. Omitir o ser demasiado parcos. Bueno, vamos con llamadas porque uno aquí con el doctor Gonzalo Parrado se amaña uno preguntando cosas y que yo sé que los televidentes están muy pendientes de estos tips que nos está dando el doctor Gonzalo Parrado. Julián Pérez, desde Belén. Buenas noches. Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Inquietudes para el doctor Gonzalo? Sí, tengo una inquietud para el doctor Gonzalo. Doctor, lo que pasa es que hace más o menos 10 años fue la última vez que yo viajé a Estados Unidos. Yo me habían dado permiso 6 meses y pedí una extensión de visa, pues términos legales, me la aprobaron y me quedé otros 5 meses. La visa se me venció, pedía la renovación, me la negaban y una vez un abogado migratorio me dijo que yo tenía una penalidad de 10 años, que antes de eso no podía volver a Estados Unidos. Yo quiero saber si es verdad, esa penalidad pues como que está vigente, o también me dijo que hasta que yo no tuviera un contrato indefinido de trabajo no podía volver a aplicar para pedir la visa. ¿Se puede replantear eso, doctor Gonzalo? Claro, bueno, primero, aclarar, las sanciones que da la embajada
como tal lo da es la embajada. Entonces, primer aspecto, un abogado no le puede a usted asegurar que tiene una sanción, las sanciones son de 3, 5 o 10 años. No le puede asegurar eso, porque quien otorga o quien da la sanción es la embajada en el momento que usted se presenta. ¿Quién más da sanciones? Cuando usted ha sido objeto de deportación, el funcionario que da su orden de deportación, en muchos casos le dice por cuánto tiempo va a tener usted una sanción. Entonces, normalmente, el caso más Pero común, la causa me queda la inquietud. ¿Le pueden decir, usted tiene una sanción, y pero se no le la vence? causa? No, siempre que le digan, usted tiene una sanción, le dicen el por qué. Ah, ok. Entonces, ¿qué pasa? En el caso del televidente, ¿qué pudo haber pasado? Primero, usted estuvo, en este caso, 6, 7, 8, 9, 10 meses. Sí, de una... 10 meses, estuvo legal, Sí. pero lo primero que van a preguntarle es, bueno, ¿y usted se quedó 6, 7, 8, ¿Haciendo 9, qué? 10 meses haciendo qué? Paseando. Primero, después de un mes de usted permanecer en los Estados Unidos, se activa una presunción que usted está trabajando o ejerciendo una actividad que no corresponde con su visa. Porque todas las personas, obviamente, hay personas que pueden irse a pasear y se pasan 3, Que 4, por el 5 tema económico meses. a veces empieza esa duda razonable, pero ¿cómo que Obvio. 6 meses paseando? Y para el sistema migratorio, todos, sin excepción, somos posibles inmigrantes ilegales. ¿Qué quiere decir? Así tenga la visa. Así tengamos la visa. Todas las personas que vamos a presentarnos a una entrevista para el funcionario consular, usted es un posible candidato a quedarse. Ya le corresponde a usted probar que tiene fuertes nexos con Colombia que le permitan garantizar o al menos crear esa certeza en el quien lo entrevista que va a volver a Colombia. Bueno, doctor Gonzalo, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos hablando sobre las visas, esos detalles que a veces no tenemos en cuenta, nos las niegan y no entendemos por qué. Ahora, para que nos explique también qué debemos tener presente a la hora de ir a una entrevista y hacer la solicitud de este tipo de documentos. Ya regresamos. Aspectos importantes para tener en cuenta sobre las visas. No hay cambios en las solicitudes de visado por primera vez. Exigencia de entrevista en todos los casos de renovación de visado que se haya vencido hace un año o más. Antes se permitía la exención de la entrevista hasta 48 meses después de vencida la visa. Mayor chequeo de seguridad de la información al momento de la entrevista y aún después de haber sido otorgada la visa. Revocación o cancelación discrecional de visas por parte de autoridades migratorias en aeropuertos o puertos de entrada a los Estados Unidos. De verificarse que el viajero ha incurrido en inexactitud o falsedad sobre acompañantes, destino, motivo o tiempo de permanencia. No se continúa con el programa de desmonte de visado para los colombianos anunciada en el gobierno de Barack Obama. Doctor Gonzalo Parrado, antes de la pausa nos quedó una inquietud y está relacionada con la sanción del joven que nos llamó ahora, de Julián, quien hablaba de una sanción. Cuando hay una sanción, ¿existe la posibilidad de uno hacer algún requerimiento para tener nuevamente la posibilidad de ingresar a ese país? Claro, Juan. Cuando su visa ha sido revocada o hay una sanción vigente, entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Uno, si usted quiere volver a obtener su visa de turismo y tiene una sanción de 5 o de 10 años, debe aguardar el tiempo de la sanción. Y luego de haberse agotado el tiempo de la sanción, usted debe tramitar un perdón. En lenguaje de inmigración se denomina un waiver, que realmente significa es absolución. Pero tomémoslo como el perdón. Un perdón es una solicitud que se hace directamente a la Embajada de los Estados Unidos, donde usted manifiesta su arrepentimiento por haber cometido esa sanción y adicionalmente usted está demostrando que tiene fuertes nexos con Colombia. Ese waiver se tramita junto con esa nueva petición de visado. Entonces, sí puede volver a recuperar su visado una persona que ha sido sancionada. Bueno, vamos ahora con Diego Montes desde Robledo. Buenas noches, ¿y cuál es su inquietud para el doctor Gonzalo Parrado? Gracias, doctor, buenas noches. Lo que pasa es que yo soy administrador de empresa, ¿cierto? Y tengo una tía en Puerto Rico, y ella tiene almacenes en Puerto Rico, y ella me dice que viaje a Puerto Rico a ayudarle a administrar los negocios. Yo, ¿cómo pido la visa aquí en Colombia? O si ella, no sé, si por medio de la embajada, ella me puede pedir, ¿yo qué hago para irme a trabajar
a Puerto Rico. Muchas gracias. La visa de trabajo, doctor Bueno, Gonzalo. Primero, la visa de ¿Qué tan trabajo. difícil es tramitarlo? Claro, la visa de trabajo no es una visa de residencia. La visa de ¿Eso trabajo, cree mucha gente o qué? Exacto. No es una visa de residencia. La visa de trabajo es una visa de no inmigrante. ¿Cómo así? Me permite ir y estar en los Estados Unidos o en Puerto Rico, que es un estado de los Estados Unidos, por el tiempo que me dure el contrato. Eso quiere decir que no es una forma de usted quedarse para siempre en los Estados Unidos. Segundo, para usted trabajar en los Estados Unidos debe ingresar en un programa que se llama la Lotería de Visas. ¿Qué es esto? Es el número de cupos que da a los Estados Unidos cada año para que muchos puestos de empleo que están vacantes puedan ser llenados con mano de obra extranjera. Bajo el gobierno de Donald Trump, él ha dicho, todos los empleos de Estados Unidos deben ser cubiertos por americanos o residentes americanos. Ya excepcionalmente es que se otorga esa posibilidad. Por lo tanto, si su tía quiere llevarlo, usted tendría que entrar a hacer la fila general como todas las personas en un sorteo. Entonces, no sería una buena recomendación que usted se quedara esperando, porque ese puesto de administrador obviamente podría ocuparlo cualquier otra persona residente o ciudadana. Entonces, esa persona en ese caso, ¿qué podría hacer? ¿Una visa de turista? No, si realmente ir a ayudar a la tía y volver. Con una visa de turismo yo no puedo ir a trabajar. Claro, ya usted lo manifestó. Después del mes empieza la situación. Y además que a veces digo, mira un caso muy sencillo. Yo me fui para donde una amiga a cuidarle la enfermedad y a cambio ella me dio $100. Eso es un trabajo. Y muchas veces cuando en la entrevista usted ingresó a los Estados Unidos, estuvo cuidando a su amiga, se quedó 3 meses cuidándola o a un familiar y usted regresó a Colombia y luego posteriormente va a entrar a Estados Unidos, la llaman. Venga, ¿usted por qué se quedó 3 meses o 4 meses en los Estados Unidos? Lo primero que usted piensa es, bueno, pero es que a mí me han dicho que yo puedo ingresar a los Estados Unidos y no me puedo quedar en ese caso más de 6 meses. Ojo, no me puedo quedar más de 6 meses, es empezando a contar en el año. Pero cuando yo me quedo más de un mes, se presume que estoy trabajando. Y mira que a esta persona entonces la paran y le dicen, ¿qué se quedó haciendo usted 3 meses? Yo me quedé cuidando a mi tía, estaba enferma. ¿Y usted cómo hizo para la manutención? ¿Y quién lo sostuvo? No, es que mi tía a cambio me daba platica o me daba la vivienda y la comida. Eso es un pago en especie, Juan. Sí. Entonces, usted violó los términos de su visa porque trabajó, porque su remuneración fue en especie. Claro. Hay que saber hablar. Claro que sí. Hay que saberle hablar a la embajada. Hay que saber hacer las cosas bien. Porque esta señora, el caso que usted plantea, no estuvo de mala fe. Obviamente. Pero no tuvo en cuenta ciertos aspectos que le pueden generar que le suspendan la visa, por decirlo de alguna manera. Cancelen. Que le cancelen. Que la cancelación ya es un problema más complicado. Claro que sí. Bueno, a uno le dicen, si usted es soltero y va a ir a solicitar la visa, primer problema. Eso es bueno ir en familia, con hijos. Mejor dicho, ¿eso qué tan mito y realidad es? Es el tipo de visa que vas a solicitar. Ejemplo, si yo voy a pedir una visa de turismo y no tengo familia en los Estados Unidos, es ilógico que pretenda irme solo a pasear y encuentre a unas personas. No, es que me voy a ir para los parques de Orlando. ¿Y usted con quién va? Solo. Primera sospechoso. ¿Y usted tiene familia? Sí, claro, yo tengo esposa e hijos. Mira que es algo ilógico, pero si por ejemplo yo voy a ir a una capacitación, yo como abogado voy a ir a un seminario o si soy administrador, ingeniero. A un evento. O me van a capacitar en los Estados Unidos, ahí no me puedo llevar toda la familia. Porque por supuesto. Entonces yo voy a un seminario, mira que esa es la excepción. Existe dentro de la clasificación de las visas de no inmigrante, la que se denomina visa conference o visa para evento específico. Ahí sí puede uno ir solo, porque es lógico. Y la empresa te respalda. Claro. La empresa le va a decir, no, es que efectivamente él viene acá. O tú vas a ir a un seminario a adquirir mayores conocimientos. O vas a ir a una feria. Tú eres confeccionista y vas a ir a la Feria de la Moda de Nueva York. No tienes que ir con toda tu familia. Puntual. Pero si voy a ir a los parques, voy a ir a la playa y me voy solo. Sospechoso. O sea, no es sospechoso, sí lógico. Entonces, miremos, ¿cuándo me puedo ir a presentar solo y cuándo en familia? Dependiendo de para qué necesito mi visa. Doctor Gonzalo, cuando uno pide la visa y se la han negado 1, 2, 3 veces, ¿esa persona se debe desmotivar y no volverlo a intentar? ¿O qué debe hacer? Bueno, lo primero es entrar a verificar.
Cuando yo me presento una y otra Pero y como otra no vez, le dicen, ¿por qué se la niegan? claro. Pero entonces el planteamiento es, si yo me presento 1, 2, 3, 4 veces con la misma información, es exactamente cuando en el colegio a ti te hacen un examen y respondes mal las Lo preguntas y te sigues presentando, entonces estás confiando en la suerte que por obra o arte Y de no magia estudia. las calificaciones cambien. Claro. Cuando una persona se presenta y ha sido negada reiteradamente y no cambia su perfil, Claro. es lo más lógico que no se la van a dar, porque esto no es cuestión de suerte. Primero quitémonos de la cabeza esa mentalidad. La visa no es cuestión de suerte. La visa es, 1, la información que usted brinda unida a la entrevista que usted da. Entonces esta persona obviamente tiene primero que entrar a verificar, ojalá con alguien que conozca. Claro. ¿Qué tengo? ¿Que por qué no me la dan? Yo he Revisar bien tenido ese casos- formulario que llenó, que pudo haber. Mira, yo he tenido casos con casos tan puntuales. Una chica con un super perfil, trabajaba en una entidad financiera, se había presentado 3 veces que necesitaban que la capacitaran en el exterior y no se la daban. Y empezamos a mirar la información y nos dimos cuenta que, por ejemplo, el correo electrónico de ella era un correo muy particular. Es decir, era un correo como más bien Muy dirigido folclórico como muy para folclórico. la actividad que ella tenía. Sí, la monita Ajá. más querida, o algo así. Entonces, Claro. uno entra y mira, bueno, esta información no es coherente Con el perfil con de- el perfil. Si usted es una funcionaria de un Claro. sector financiero, coloque su correo institucional. Claro, sí. Pero si usted es la monita Para más darle peso. linda, la monita más hermosa, no es coherente. Claro. Entonces, tenemos que ser coherentes. Detalles tan sencillos como es. Y es la información que brindamos. El 90% de los casos es la información que brindamos, que A, no es precisa, B, es errada, o C, la omitimos, y esa omisión siempre nos lleva al fraude. Vamos cerrando el programa, pero ayúdenos con este detalle. ¿Qué tanto incide el hecho de tener familiares en los Estados Unidos? Tengo el caso de un amigo que él no ha podido llevar a su esposa, él es residente de Estados Unidos y tiene la posibilidad pues de estar viajando, pero con la esposa no ha podido y eso que puede incidir ahí porque ya vivía uno que hay un Obvio. lazo. Que Bueno, primero, el tener familiares en los Estados Unidos no no es garantía, ¿o sí? no te inhabilita. Muchas veces le dicen, no vaya a decir que tiene familia en los Estados Unidos. ¿Por qué no? Lo que sí se presenta un problema es cuando la familia que tú tienes es Está ilegal. ilegal, está ilegal. Entonces, obviamente, Claro. entonces muchas veces, ¿qué pasa? Caso típico, mamá, papá o el grupo familiar se presentan. Uno de ellos se queda y después le cancelan la visa. Obviamente, ¿por qué? Porque esa persona que viajó dañó a su núcleo directo al haberse quedado ilegal. Entonces, si tienen familia en los Estados Unidos, no la Que sea nieguen, legal. que sea legal. Y usted es mucho más fácil decir, voy para donde mi tía, voy para donde mi hermano, voy para donde mi papá, mi mamá. Bueno, como dicen por ahí, quedamos picados con este tema. Doctor Gonzalo Parrado, muchas gracias. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa. Ya saben, de lunes a viernes con invitados en áreas del derecho y este tema de las visas que es tan interesante. Feliz noche para todos. Dios los bendiga.